es una muestra muy amplia que lo que trata de hacer es medir la percepción que hay sobre la discriminación, tratando de saber qué es lo que pensamos en este país que divide a la sociedad, cuál es nuestra percepción sobre la tolerancia, cuál es la percepción que tenemos sobre el ejercicio que están pudiendo tener los diferentes grupos de población de sus derechos humanos, de qué manera el Estado está garantizando derechos humanos, de qué manera se siente protegida o no la población, y también cuál es la percepción que tenemos sobre seguridad y cuáles son las conductas o algunas conductas discriminatorias o que pueden fortalecer el ejercicio de derechos que como sociedad justificamos, con razones o sin ella, pero que justificamos, y que esas percepciones, y esa es la importancia de este tipo de instrumento, que esas percepciones se convierten en estigmas, se convierten también en mecanismos de muy distinto tipo que van discriminando el acceso a derechos, el ejercicio de libertades de las personas, y el que ciertos grupos de población, normalmente los mismos grupos de población, también tienen una desventaja a la hora de contar con los mecanismos de protección del Estado. Hay un mayor reconocimiento de la diversidad, de la sociedad que tiene muchas expresiones de diversidad en esta ciudad, quizá eso es especialmente importante. Hay un gran reconocimiento también, o hay un avance en el reconocimiento de la existencia de derechos, de que los grupos de población, según sus características de identidad, según sus edades, según sus condiciones, según sus preferencias o sus opciones, tienen derechos específicos. Hay esas dos quizás son unos descubrimientos de la encuesta que son diferentes de lo que hubiéramos podido encontrar en esta sociedad y en el país en su conjunto hace 10 o 20 años, pero hay dos que siguen preocupando mucho, que son la falta de reconocimiento de que la diversidad enriquece. Me parece que la diversidad social sigue siendo vista como una amenaza, sigue siendo vista como un riesgo a aquellos grupos de población que son más diversos o que representan para la sociedad diversidad, como son los migrantes, como son los pueblos indígenas en zonas que no son mayoritariamente indígenas, como es esta ciudad y su zona metropolitana. Y la cuarta perspectiva, quizá es la más preocupante, es que pese a que hay un reconocimiento de la diversidad y de la existencia de derechos y un mejor marco legislativo, lo que no tenemos es un reconocimiento de la igualdad. Y en particular para la Ciudad de México y la zona metropolitana, aunque pueda tener en varios de los indicadores de la encuesta mejores niveles de tolerancia que el promedio nacional, no los tienen todos, pero los tienen algunos, hay expresiones muy preocupantes de una percepción de racismo, de clasismo, de homofobia, de lesbofobia, de misoginia, de violencia, de xenofobia, de machismo, de intolerancia, de discriminación por apariencia y de un acceso inequitativo a derechos por grupos etarios. Y también creo que otra cuestión que refleja la encuesta es que incluso a nivel nacional tenemos estereotipos y tenemos percepciones a veces estigmatizantes sobre los espacios territoriales en el país. Hoy estamos cumpliendo, en este mes, estamos cumpliendo 5 años de la instalación del Consejo para Prevenir la Discriminación en esta ciudad, del COPRED, y creo que no ha sido un instrumento para la ciudadanía, un instrumento efectivo para la defensa de su derecho a no ser discriminado. Hay que tener claridad que las leyes y el establecimiento de programas son indispensables, detonan procesos, establecen límites, pero no modifican las prácticas sociales, no modifican tampoco la cultura del servicio público por sí misma y no modifican los códigos de comportamiento. Entonces, el hecho de tener ya desde hace varios años una legislación contra la discriminación creo que no ha incidido en que como sociedad, independientemente de las acciones de gobierno, que como sociedad tengamos una perspectiva de la importancia que supone
para la democracia, la igualdad, el hecho de que las personas podamos ejercer derechos y podamos ejercer libertades y contar con los mecanismos de protección del Estado en condiciones de igualdad. ¿Qué es lo que me parece son los retos que tenemos en la Ciudad de México para abordar muchos de los temas que ya se ven aquí? El primero es, y por eso tenemos una nueva ley para prevenir y eliminar la discriminación, fue aprobada en diciembre del año pasado, va a ser un año. El primero, me parece, tiene que ver con esta actualización legislativa que se ha venido haciendo y que desde luego entraña más retos que avances. O sea, no puede ser que una ley sea la que combata a la discriminación, así como no puede ser que haya una ley que sea la que defienda los derechos de los jóvenes y de las jóvenes, así como no puede haber una ley específica para la integración y el desarrollo de las personas con discapacidad. Todas estas cosas, todos estos elementos necesitan transversalizarse. Ese es un elemento fundamental en el combate contra la discriminación y es en lo que me parece que estamos más lentos, es en lo que me parece que tenemos más retos. Uno de los elementos fundamentales es el análisis permanente y rectoría de la política pública de no discriminación a nivel de todo el gobierno y a nivel de toda la legislación. Estas encuestas, a mí me parece, nos dan un primer elemento de faro, un primer elemento de orientación de cómo y hacia dónde vamos. Nos enseñan además la magnitud del reto, que sigue siendo muy grande, a 10 años de aprobado el artículo primero constitucional, pero necesitamos llevarlo todavía a un análisis más focalizado. Necesitamos ver específicamente en la Ciudad de México distintas zonas metropolitanas sobre las cuales hay un efecto para saber las leyes que se están aprobando, las políticas públicas que se están planteando, los programas que se están implementando, qué efecto están teniendo. Y a mí esta encuesta lo que me deja es que seguimos encapsulando y cada vez más encapsulando a la otredad, sea la persona con preferencias sexuales diferentes, sea la persona con discapacidades, sea adultos mayores, sea jóvenes, encapsulamos a la otredad que haga lo que quiera donde esté, pero que no se atreva a tocar. Me quedo con un trabajo que me muestra una fotografía de un México muy contradictorio, un México que en su interior sigue teniendo algunas líneas muy autoritarias, pero sí me quedo preocupada porque siento que estamos justo en ese momento a nivel nacional en donde cualquier cosa puede inclinar el equilibrio hacia una mayor apertura, que sería lo deseable, pero estamos también justo en ese momento donde sí nos podemos regresar y encerrar en nuestras burbujas simbólicas para, insisto, no tocar al otro porque el otro sigue siendo una enorme amenaza para nosotros. Hay algunos resultados que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, en términos de los factores que dividen a la gente, ¿no? Cuando Conapred pregunta si uno viviría y hace referencia aquí a factores como la riqueza, los partidos políticos, la educación, las ideas políticas, la repartición de los apoyos del gobierno, los valores, las preferencias sexuales, la religión, tal, si uno conviviría, qué tanta diferencia le generan estos factores a la sociedad. Las preferencias sexuales, por ejemplo, que son uno de esos temas que suelen ser complicados, resultan mucho menos un factor de división en Guadalajara que en la Ciudad de México. Bueno, no mucho menos, más bien, resultan menores. La diferencia es como de un punto porcentual. Pero llama la atención eso, porque uno pensaría que un tema como ese, por ejemplo, generaría una diferencia notable entre la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana. Entonces, eso de alguna manera indica que hay algo más, ¿no? Debe haber otro factor, debe haber otra serie de elementos que son los que empujan estas actitudes. Y a mí lo que me llama la atención es que preguntarnos qué es lo que no las hace visibles. Tendremos que saber con mayor precisión qué es lo que tiene que ver con estos cambios actitudinales y con el dato que para mí es más importante, que es el de la no diferencia de actitudes entre estas tres zonas metropolitanas. Porque, en mi opinión, ahí estaría la clave justamente para ir construyendo mecanismos que junto con la política pública vayan generando sociedades más respetuosas. Yo creo que los datos son interesantes por eso, porque sí muestran cómo el debate está más allá de la política pública
o de las actitudes gubernamentales, sino está en lo que está diciendo la gente sobre la discriminación, sobre la intolerancia de la discriminación y lo que eso tendría que implicar para que los respectivos gobiernos lo recogieran y lo transformaran en políticas públicas y en leyes, ¿no?